bien, Celeste, ¿de dónde vienen las brujas? Eso, ¿de dónde salieron las Exacto. brujas? ¿De dónde salieron? Empezó octubre, mes de Halloween, 31 de octubre también es conocido como la Noche de las Brujas. Hoy todo es risa, todo es golosinas, películas de terror, todos nos divertimos, pero las mujeres fueron perseguidas por brujería desde el siglo XV. El primer proceso registrado es de 1519 contra Chiara Signorini, que fue una campesina a la que acusaron de haberle lanzado un maleficio a como la patrona o la jefa de la granja donde ella trabajaba. Las últimas brujas condenadas por brujería son de finales, la música de misterio, son de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Pero lo que siguió vivo durante todo este tiempo fue el estereotipo negativo alrededor de las brujas. Hoy obviamente la imagen de la bruja fue muy resignificada, sobre todo en el contexto de la movilización de las mujeres, también por muchos debates en el feminismo. Incluso el feminismo siempre discutió el estereotipo negativo de la bruja y hasta llegó de alguna forma a apropiarse de la imagen. Por eso si alguna vez pasaron o participaron de una marcha feminista, vieron dibujos de brujas o incluso alguna persona con algún detalle de brujas. Algo de esta resignificación se ve en algunas producciones culturales, por ejemplo como la remake de Sabrina la bruja adolescente, que tengo puesta la remera de Salem, que es su gatito, o series originales como la saga American Horror Story, por ejemplo, de Ryan Murphy, que le dedicó 2 temporadas enteras a las brujas. Una es Coven Aquelarre, gran temporada, y otra es Apocalipsis. La más reciente de esas producciones es una serie que se llama Agatha en todas partes, o Agatha All Along, que está en Disney Plus, también se ve en Streamio, por supuesto. Que a esta serie la acusaron un poquito de ser demasiado woke, que es esta palabra que se usa en inglés para decir que es demasiado progre, puede ser un poquito, pero igual la serie está muy buena, es muy entretenida, y es la historia de Agatha, que la interpreta Katherine Hunt, gran papel, que es una bruja de Salem a la que le robaron su poder, y para recuperarlo tiene que rearmar una aquelarre ahora en 2024, ¿no? Está ambientada en la actualidad. La referencia a Salem está basada en un hecho real. Es un pueblo en el este de los Estados Unidos, que es donde se asentaron los primeros colonos, donde condenaron a 19 mujeres por brujería, hecho real, en 1652. 300 años más tarde, en 1952, el escritor estadounidense Henry Miller publicó Las brujas de Salem, un libro, también fue una obra de teatro, para hablar del macartismo en Estados Unidos, la persecución de Joseph McCarthy, un senador, y desde entonces le decimos casa de brujas a la persecución política e ideológica. Pero ¿de dónde sale esta idea de que a las brujas hay que perseguirlas? La teórica feminista Silvia Federici escribe en Calibán y la bruja, que su libro les recomiendo mucho si les interesa además el tema, que la persecución de las mujeres fue necesaria en la transición del feudalismo al capitalismo. Ella dice que fue algo casi indispensable. En ese momento, la clase dominante, piensen que la clase dominante que empezaba a nacer, necesitaba destruir la vida comunal y un poco también los movimientos que estaban a favor del reparto de las riquezas, que además solían organizarse muchas veces en sectas herejes. Y acá entra otro gran actor, que es la Iglesia Católica, porque la necesidad de los que tenían la plata, digamos, se unió con la necesidad de la Iglesia Católica, que tenía bastantes ganas de sacarse de encima también creencias populares que disputaban su poder. La construcción de la bruja jugó un rol muy importante para estas persecuciones. Obviamente, bueno, ahí confluyeron esas dos necesidades. Este proceso de terminar con la vida comunal no fue un proceso pacífico. Hubo masacres, hubo destrucción de aldeas, desalojos, y en ese contexto se calcula que hasta 100.000 personas fueron quemadas por la Iglesia Católica acusadas de brujería. El 80% eran mujeres y el 20% restante eran hombres. A la mayoría de ellos se los nombraba como los diferentes, hombres diferentes, que los diferentes eran pobres, nómadas, judíos, homosexuales también. Fue tan seria esta empresa que hicieron un manual, un texto que se llamó el Maleus Maleficarum, que lo publicaron en 1486, y ahí lo que había era como varios argumentos que justificaban estas persecuciones. ¿De qué acusaban a las brujas? Uno de los motivos principales para acusarte de brujería era proporcionar métodos anticonceptivos y también practicar abortos, que en ese momento sobre todo era una forma de controlar la natalidad. Piensa que estamos hablando hace siglos. Claro. Otra acusación era divulgar ideas comunistas e igualitaristas. Eso más o menos sigue como siempre. Y lo otro, que también es un clásico que se sostiene de otras formas, que es acusar a las que como que se corren un poco del redil, ¿no? Del camino que se espera, que es a las mujeres que no se casaban, o sea, las que se quedaban solteras por elección,
también alguna otra que tenía relaciones lésbicas. Se van a preguntar, ¿no había brujos? O sea, ¿por qué no hay un día del hombre, un día del brujo? Sí, obviamente había brujos, o sea, también se los acusaba, pero este manual, el Maleus Maleficarem, decía que las mujeres tenían una inclinación mayor a la adoración al demonio. Este manual hablaba de una lujuria insaciable y después hubo otros autores, otros pensadores, como por ejemplo Martín Lutero, un teólogo muy conocido, que pusieron el acento, esto también lo explica Silvia Federici en Calibán y la Bruja, en las debilidades morales y las debilidades mentales de las mujeres como origen de esa perversión. Tenían argumentos distintos, pero todos estaban de acuerdo en que las mujeres eran seres diabólicos. Lutero, que digamos inicia la Reforma Protestante, o sea, contra la Iglesia Católica, pero también contra las mujeres en este aspecto. Exactamente, en eso estaban de acuerdo. ¿Cuándo se acabó la Casa de Brujas? En 2021, cuando todavía no terminaba la pandemia, un grupo de estudiantes de una ciudad de Estados Unidos, creo que es North Andover, si no me equivoco, se propuso conseguir la exoneración de la última bruja de los juicios de Salem, de esto de 1652, la que nunca había sido absuelta, que se llamaba Elizabeth Johnson Jr. Ella se había salvado de la hoguera, se había salvado de la horca en realidad, pero bueno, murió acusada. Estos chicos lo consiguieron y así se clausuró el último caso de brujería, de acusación de brujería del Estado contra una persona. Obviamente solamente conocemos una parte de la historia de la Casa de Brujas porque fue un proceso tan extendido que es muy difícil encontrar el punto final. Y lo más importante es que los prejuicios que se crearon de esa Casa de Brujas se metamorfosearon, se mezclaron con mitos, con supersticiones, también con ideas que alientan las religiones organizadas y también supersticiones que aprovechan, digamos, ¿no? Hoy obviamente no hay hogueras reales, o sea, a ninguna mujer la prenden fuego, la acusan de bruja, pero la idea de la aquelarre, la imagen de la bruja, la Jabru, siguen siendo imágenes negativas para referirse a mujeres reunidas entre ellas o a mujeres que se quejan, a mujeres que cuestionan, aunque sea algo muy chiquitito. Esas imágenes, incluso muchos chistes, muchas burlas, salen todas del mismo lugar que es esta historia. Son parte de alguna forma de la memoria histórica de estas mujeres unidas, que se organizan, que se rebelan, que cuestionan, se las transforma en un enemigo de las clases dominantes, de las instituciones poderosas, religiosas, seculares, lo que sea, y lo importante de esa imagen es que esa mujer tiene que ser castigada, tiene que ser perseguida y castigada. Mientras siga existiendo esa hoguera, aunque no tenga fuego de verdad, van a ver a alguien en una marcha con una pancarta que diga: somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar.